El tiempo de la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación, la tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia, cantando santo, y voy cantando a tu presencia, cantando santo. El tiempo de la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación, la tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia, cantando santo, y voy cantando a tu presencia, canta, mi espíritu canta, danza, mi espíritu danza. Canta, mi espíritu canta, y danza, mi espíritu danza.
a tu presencia, cantando santo. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Sigo hacia ti.
presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Es mi vida y todo lo que anhelo. Buenos días, qué bueno que nos acompañas como cada domingo aquí en tu iglesia, Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Es un gusto que estés como cada domingo. Y bueno, dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Yo sé que cuando uno se deleita en su palabra, cuando uno se deleita en su verdad, y sé que tú has buscado aquí, buscando en su rostro, buscándolo a Él. Y bueno, el día de hoy, mi esposo, el pastor de esta casa, trae una palabra que sé que caerá en tierra fértil y dará frutos y frutos abundantes en tu vida, y lo creemos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Le damos la honra y la gloria a Dios. Le damos gracias también a mi esposa, a mis hijos que están el día de hoy aquí transmitiendo, compartiendo también este tiempo. Y estamos en un servicio dominical más, transmitiendo desde la iglesia Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual. Y le damos gracias también a cada uno de ustedes que nos permiten llegar a través de este medio nuevamente a sus hogares, y estamos, la verdad, contentos, gozosos, porque hasta este momento, hasta hoy, el Señor nos ha sostenido. Él ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel, y hemos podido avanzar en medio de todo lo que estamos pasando el día de hoy. Hemos podido avanzar en su ayuda. Y hoy te quiero exhortar con la palabra de Dios a la oración. Todos pasamos tiempos difíciles en nuestra vida. Este tiempo que estamos pasando hoy día son tiempos complicados. Llegan a nuestra mente duda, llega temor, incluso desánimo, y en algunos de nosotros tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones pues siempre queremos que sean decisiones correctas, que sean las mejores decisiones. Y yo sé que todos estamos pasando ese desierto. Yo sé que hoy la información que estamos escuchando no es al 100% real, y nuestros problemas también se van incrementando, y todo esto va generando estrés y nos estamos deteniendo. Incluso hay veces no podemos avanzar. Y hoy te quiero hablar de este tema que Dios puso en mi corazón, y sé que te va a ayudar para este tiempo, y es el poder de la oración. Antes de que iniciáramos nosotros el ministerio que Dios nos llamó, recuerdo que algunos pastores en las iglesias que nosotros visitábamos a lo largo de unos 15 años, y algunos líderes incluso de las iglesias, se acercaban a nosotros y oraban con nosotros, y nos decían de ese propósito de Dios, de ese llamado que Dios nos había hecho. Y antes de empezar nosotros el ministerio hace unos años, orando a Dios, yo le preguntaba al Señor, le digo: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Yo qué soy? ¿A qué tú me has llamado? Y yo escuché la voz de nuestro Dios, que Él me decía que yo era pastor, y me confirmaba en ese llamado que Él me estaba haciendo. Y al inicio de este año también en oración yo buscaba a Dios y le decía: Señor, yo llevaba mis estrategias para hacer tal vez crecer la iglesia, a lo mejor estrategias humanas, ¿no? Buscando uno poder hacer algunas actividades, algunas cosas para que la iglesia fuera creciendo. Y el Señor en oración me dijo que esperara los tiempos. Entonces yo me esperé,
Y hace 4 meses empezamos nosotros a transmitir estas prédicas, empezamos nosotros en ese mover de Dios, porque Dios habla también en sueños, y empezamos a hacer estos servicios a través de este medio que es el internet. Y Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él me llevó en la palabra a Gedeón, porque yo le decía, Señor, ¿con qué recursos? ¿Cómo le hago? Yo no puedo, como dice uno, cuando viene el llamado y uno ve que no tiene la capacidad y uno piensa que no puede, pero el Señor ya ha puesto la mirada en uno, así como lo ha puesto en ese llamado en ti. Y Él me llevaba la palabra y me decía, me llevaba con la palabra en Gedeón y decía, ve así con esas tus fuerzas y con eso que tú tienes, ¿no? Y al día de hoy hemos avanzado así, con lo que el Señor nos ha dado y con eso que nosotros hemos podido hoy usar para predicar su palabra. Yo recuerdo que cuando llegué a los pies de Cristo tenía muchos problemas en el matrimonio. Yo le oraba también a Dios, yo en cada momento iba a Él y oraba, pero no escuchaba a Dios. Yo le decía, Señor, o sea, no me contesta. Y hay veces así puede pasar en tu vida, de que pasas un tiempo de oración, buscas de Dios y Él no contesta. Y Él me llevaba incluso también, porque siempre que oro, Él me lleva una palabra en la Biblia y Él me decía en Daniel capítulo 10, versículo 12, y es el versículo hoy te lo quiero compartir para que tú puedas entender que hay veces hay cosas que impiden que uno pueda recibir esa ayuda de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En el Nuevo Testamento, esta oposición se llaman demonios, o es un poder diabólico, algo que interfiere a que esa ayuda de parte de Dios llegue a tu vida. Esto que impide, esto que se opone. En la Biblia lo menciona en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, y son de esos gobiernos que se levantan en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en la palabra en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 12, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces hay una lucha, hay algo en lo espiritual, hay cosas que se mueven en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que estar orando, por eso nosotros tenemos que estar buscando de la presencia de Dios, como dice la canción que se alabó el día de hoy, buscando tener esa intimidad con Dios, de buscar caminar con Él en todo momento. Y necesitamos estar en oración, necesitamos orar y ponernos esa armadura de Dios para que podamos resistir, para que podamos nosotros detener todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Pero es importante que nosotros estemos orando en todo tiempo. Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 20, nos habla de esa armadura. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí? Orando en todo tiempo por los santos, dice así su palabra, y por mí para que uno, por mí dice, así decía, por mí para que uno pueda con autoridad, con valor, proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesús. El enemigo siempre se va a oponer a todo lo que venga a levantarse para establecer el reino de Dios. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero cuando uno decide dejar de hacer todo eso que desagrada a Dios, cuando uno decide caminar en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, en sus propósitos, pues se va a levantar algo en contra. Se levanta tal vez los hijos, la esposa, el esposo, a lo mejor los vecinos, y empieza a haber una situación de lucha. Algunas situaciones pueden ser incluso de enfermedad o problemas económicos. Por eso nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar pasando tiempo con nuestro Dios para poder, como dice su palabra, ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Yo recuerdo que cuando estaba yo en ese llamado de que Dios me dijo que le íbamos a hablar a los matrimonios, que íbamos a ser pastores, pues yo me puse a estudiar la palabra de Dios. Yo leía la palabra, investigaba, escudriñaba, y con esa misma palabra, con lo que yo iba estudiando, quería cambiar a mi esposa, y tanto quería yo cambiar a todas las personas que al final vine destruyendo todo, ¿no? Yo me acuerdo que me quedo solo por un periodo de tiempo, aproximadamente de una semana, y yo destruí todo, o sea, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, y me quedo solo. Y en ese tiempo yo le oro a Dios y le digo: Señor, ¿qué pasó con la promesa? Tú nos dijiste que íbamos a ir a predicar tu palabra, le íbamos a hablar a los matrimonios, que si te ponían a ti en el centro de su matrimonio se puede ser feliz, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, y ahora ya lo destruí todo. Y en oración es como el Señor te va enseñando, en oración es como Él te va transformando. Yo recuerdo que el Señor me dijo que yo no podía cambiar a mi esposa, y lo que Él me decía, que no la podía cambiar porque yo no la hice. A lo mejor tú estás en la misma situación que yo estaba en ese tiempo, queriendo cambiar a lo mejor a alguien de la familia, pero uno no lo puede cambiar, uno tiene que orar a Dios. Y yo recuerdo que esa vez el Señor me dijo: cambia tú, y yo la cambio a ella. Y lo que yo no pude hacer en esa lucha de 4 años de querer cambiar y que se moviera todo conforme a mi voluntad, Dios lo hizo en 10 meses. Entonces yo dije: Señor, perdóname, me equivoqué. Yo no pensé que fuera así, pero hice ese cambio que el Señor me decía, y el Señor restauró todo, y Él hizo que se hiciera una plataforma y pudiéramos avanzar. Hoy día, no les miento, tenemos luchas, como todo matrimonio, tenemos luchas en el hogar, luchas en el trabajo, luchas en todo tiempo, pero sabemos que hay
algo poderoso en la oración y tenemos que pasar tiempo con Dios. Dios siempre nos ayuda, Él escucha la oración, Él cumple su palabra. Y cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, Él lo dice, que Él no te deja avergonzado, que Él te respalda. Él, claro que te pide que seas esforzado, que seas valiente. Su palabra dice que solo los valientes arrebatan las bendiciones y nosotros tenemos que levantarnos en esa valentía, en creerle a Él, en que Él está con nosotros, en que estamos aquí para adorarlo a Él, para glorificarlo, para exaltarlo, y que nosotros sin Él nada podemos hacer. Cuando nosotros tenemos esas luchas, cuando nosotros tenemos los temores, las dudas, Él es nuestro refugio. Y muchas de esas luchas vienen porque nos apartamos de Él, porque dejamos de orar, porque dejamos de pasar tiempo con Él y nos confiamos, porque pensamos que por estar a lo mejor ya en la iglesia o porque ya estamos nosotros sirviendo o porque estamos predicando o estamos con alguna misión dentro de la iglesia, ya no va a atacarnos el enemigo o nosotros ya no vamos a tener problemas, y ahí es donde nos confiamos y el enemigo nos hace caer. ¿Sí? La oración es poderosa. ¿Y qué es la oración? La oración viene siendo la comunión del hombre con Dios. Mi cuerpo no conoce a Dios, mi espíritu es quien conoce a Dios. Y cuando yo oro, cuando yo platico con Dios, hay una conexión de mi espíritu con Dios. Pero para eso tengo que tener fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces tengo que creer que Dios está ahí. Cuando yo llego y me postro a orar o cuando yo avanzo, yo creo que Él está conmigo, yo creo que Él escucha mi oración y es en fe como nosotros podemos avanzar. Nosotros estamos hoy día aquí porque yo sé que muchos de mis hermanos oran por nosotros, muchos de los familiares, conocidos, han levantado un clamor, una oración por nosotros y Dios escucha la oración. Dice la palabra que la oración del justo es muy poderosa y nosotros estamos aquí por esa misericordia de nuestro Dios. Y hoy nos podemos parar aquí delante para predicar su evangelio, para exhortar con su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cuando uno llega a orar a Dios y no ora conforme a la voluntad de Dios, sino que oras pidiendo para tus deleites, pidiendo lo que tú quieres, Dios no te lo va a conceder. Por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra y entendamos cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Él, cómo nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios. En oración nosotros ganamos batallas. Cuando tenemos aflicciones, cuando nosotros no podemos, cuando ya no vemos la salida, Él es nuestro socorro. David lo entendía muy bien. Todos los salmos de David hablan de esa búsqueda de David, aún siendo rey. Muchos de nosotros hay veces estamos un poquito orgullosos o nos elevamos porque a lo mejor ya conocemos o ya tenemos una posición y nos volvemos orgullosos, pero ante Dios no puedes llegar con un corazón así. Dice la palabra que tienes que llegar con un corazón humilde, humillado ante Él, ante su presencia. Y esto lo entendía muy bien el rey David. En el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nosotros estamos pasando esas pruebas, esas tribulaciones, nuestro Dios es el que nos va a dar ese amparo. Él es el que nos va a guardar y Él es el que nos va a fortalecer para que podamos pasar esas tribulaciones. En oración nosotros buscamos también el favor de Dios, buscamos que nuestro Dios nos ayude. En el Salmo 86:1 dice la palabra: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso.
¿sí? Nosotros vamos en oración a Dios y Dios nos escucha, Dios nos ayuda, pero tenemos que tener un corazón correcto. Generalmente nosotros llegamos a Él y queremos que todo sea rápido, así como hoy día en el microondas que metemos algo y rapidito se calienta, o hacemos, no sé, algún postre y rapidito que esté, y ya no es como antes que llevaba un proceso más lento. Así hay veces nosotros queremos que sea con Dios. Y en la iglesia primitiva, en la palabra de Dios vemos cómo era un pueblo que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Y hoy día nosotros creemos en nuestro Señor Jesús, nosotros creemos que Él está con nosotros, pero hay veces nos falta esa llenura, hay veces nos falta esa presencia de Dios. Y la clave es que nosotros tenemos que descubrir el poder de la oración. Alguien me decía, yo recuerdo que una iglesia que ora es una iglesia fuerte, es una iglesia poderosa. Y había otra persona que me decía que poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder. Y todo viene en base a esa oración, a esa comunión con nuestro Dios. Y es a lo que hoy te quiero exhortar, a que tú clames a Dios, a que tú ores, a que veas el poder de la oración, que tú te puedas postrar delante de Dios y saber cómo pedirle a Dios, saber cómo llegar nosotros en nuestro corazón delante de Él. Lucas capítulo 11, versículo 13, dice la palabra: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que llegar ante nuestro Dios y pedirle el Espíritu Santo, aunque esto se complementa con la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. En primera de Juan, capítulo 3, versículo del 22 al 23, dice la palabra: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Tenemos que obedecer, tenemos que cumplir sus estatutos, sus mandamientos. Todos sabemos que Dios anhela que caminemos como Él caminó, que seamos como Él es. La palabra de Dios dice que Él es santo, entonces nosotros tenemos que buscar esa santidad, ser santos, que seamos íntegros, que podamos en todo momento obedecerlo a Él y adorarlo, porque la palabra de Dios dice que Él anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que Él sea el primer lugar, que no sea tu llamado, tu ministerio, que no sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, que no sea algo material, a lo mejor el iPhone, a lo mejor el celular ese que te agrada, la computadora que tienes ahí en tu casa es lo que mueve todo. No, que sea Dios el primer lugar, Él sea el centro de tu vida y de ahí dependa todo tu ser. La palabra de Dios incluso dice que es uno de los mandamientos más importantes, amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ahí se resume todo, dice, en el amor. Y por eso nosotros tenemos que caminar en obediencia a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 32, dice su palabra: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Los cristianos tenemos que obedecer los mandamientos de nuestro Dios, tenemos que hacer conforme Él lo ha mandado. Si Él
nos ha dicho no mentir, no robar, si Él nos manda que caminemos íntegramente, tenemos que obedecerlo. Mire, hay veces nosotros pensamos que Él no nos ve o que Él no lo sabe, pero la palabra de Dios dice que Él lo sabe todo. Y cuando tú llegas delante de la presencia de Dios, Él lo sabe todo, tú no lo puedes engañar y tú tienes que tener un corazón correcto de reconocerlo a Él en todo momento. En la palabra vemos que Jesús oró en el Getsemaní. Cuando Él se levanta de orar, Él les dice a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Y claro, pareciera que estaban orando, pero no, ya se habían dormido. Jesús les dice en Lucas capítulo 22, versículo del 45 al 46, dice la palabra: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. ¿Sí? Hay veces nosotros, por la situación que estamos pasando, entra a nuestra vida tristeza, por esas luchas, por los procesos, a lo mejor heridas que no han sanado en tu corazón, situaciones de confrontación que pasas en el trabajo, en tu hogar, y todo eso puede traer tristeza a tu corazón. Y cuando viene esa tristeza, ¿qué crees que te da? Te da sueño, no te puedes levantar temprano, entras como en una depresión, son las 10, son las 11 y no puedes levantarte, pero es ahí donde nosotros nos tenemos que levantar temprano y tenemos que quebrantar esta carne, y fuera de todo lo que nosotros estemos pasando, tenemos que ir a Dios y clamarle a Él, orar a Dios para que nosotros no caigamos en tentación. Y la palabra nos dice cómo nos debemos de presentar delante de Dios. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 6 al 9, dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, llegar a Dios, orar, humillarse, dice, bajo su poderosa mano. Él es el Todopoderoso. Cuando uno llega y uno se rinde a Él y le dice: Señor, aquí estoy, Padre, aunque yo haya perdido todo, ayúdame, guíame, y es cuando Él empieza a actuar en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros no queremos ir a Dios porque algunos incluso sabemos que hemos hecho algo que a Dios le desagrada, o a lo mejor hemos pasado un proceso muy difícil en donde nosotros ha llegado dolor en nuestro corazón, tristeza, y ya no queremos seguir avanzando, y ya no queremos enfrentar nada. Pero ahí es cuando tenemos que llegar a Dios y orar y pedirle a Dios la ayuda, pedirle al Señor que nos revele en qué nos equivocamos, que Él nos ayude y nos dé nuevas fuerzas, porque Él es nuestro refugio. La palabra de Dios dice que Él es nuestro refugio cuando nosotros tenemos tribulaciones, y entonces tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. Hay una promesa de Dios cuando oramos de todo corazón. Cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor de todo corazón, Él nos ha dado una promesa para cuando lleguemos así. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra. Pero tenemos que humillarnos de delante de Dios. Tenemos que orar al Señor. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si buscáramos su rostro, si nos apartáramos de esos malos caminos, ya todo el mundo lo sabe que andas mal, ya sabe tus hijos, ya sabe tu esposa, ya sabe el pastor, ya saben tus amigos, y tú no te apartas de esos caminos, y la palabra de Dios dice que entonces Él no te escucha y Él no te perdona. ¿Sí? Pero cuando llegamos correctamente a Él, cuando nosotros hacemos como Dios nos manda, Él sana nuestras tierras, sana nuestro hogar, sana nuestro corazón, Él restaura todo aquello que se está perdiendo y Él nos ayuda para que podamos seguir avanzando. ¿Sí? Si nosotros hoy día como cristianos tenemos esa línea directa con nuestro Dios, hoy día sabemos que nos postramos, oramos y Dios nos contesta, entonces ¿por qué hoy los cristianos no están orando? ¿Por qué estamos dejando de pasar ese tiempo con Dios? A lo mejor es porque llegamos ahí y pasan 5 minutos, pasan 10 minutos y Dios no contesta y ya me quedé dormido y ya llevo 1 hora pero durmiendo, ya no seguí orando. A lo mejor no tienes esa pasión por buscarlo a Él. O yo creo que a lo mejor no somos sinceros con Dios, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, e incluso yo recuerdo que yo en algunas ocasiones le oraba y le decía, Señor, es que yo no te siento, yo veo que mis hermanos pues te sienten, ellos pueden sentir tu presencia y yo no te siento. Y en esa oración yo recuerdo que el Señor me decía, por tus heridas y por tu falta de fe, dice. Así me dijo el Señor. Y hay veces las heridas nosotros pensamos que son heridas que pueden venir por algún problema muy fuerte, ya sea, no sé, alguna violación o algún abuso o hubo algún robo, algún maltrato. Pero estas heridas que se forman en el corazón vienen por una palabra. Hay veces alguien te ofendió, a lo mejor te dijo que no vas a poder, a lo mejor salió esa palabra y te lastimó tu corazón y te dijo algo que a ti te lastimó. Y esas heridas que se van grabando en nuestro corazón hacen que nuestro corazón se vaya haciendo duro, hacen que nosotros no podamos sentir la presencia de Dios. Por eso hoy te exhorto en el nombre poderoso de Jesús a que tú perdones toda ofensa, a que tú delante de Dios traigas a memoria esas heridas y le puedas decir al Señor Jesús que te ayude a soltar esas ofensas y en el nombre de Jesús tú las perdones a ese que te ofendió y vas a sentir y vas a experimentar esa libertad en Cristo Jesús. ¿Sí? Haz una oración conmigo ahorita. Dice, Señor Jesús, yo decido hoy en el nombre poderoso de Jesús soltar esa ofensa que me lastimó en mi corazón. Anhelo caminar en tu presencia y te doy gracias por tu amor. Amén, amén, amén. Y cuando nosotros empezamos a declarar su palabra, cuando nosotros empezamos a traer a memoria su palabra y la declaramos, el Señor empieza a hacer cosas grandes, cosas poderosas, sobrenaturales en nosotros. El salmista en el Salmo 62:8 aconsejaba que nosotros vayamos delante de Dios y nosotros derramemos nuestro corazón delante de nuestro Señor. El Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sí, y el Señor anhela que nosotros vayamos a Él, pero muchas veces llegamos con un corazón no correcto. La palabra de Dios dice que nosotros
hacemos mandamientos de hombre, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y hoy es tiempo de que tú analices tu corazón, que tú puedas ir a Dios con un corazón correcto, que tú puedas ser sincero con Dios y poder recibir de Él esa ayuda. Él no anda buscando perfección, Él no anda buscando que nosotros nos acerquemos cuando todo está bien o cuando nosotros no tengamos errores. Dice la palabra de Dios que Él ha venido por todo aquello que se había perdido. Entonces, nosotros estábamos perdidos en un tiempo, nosotros andábamos en tinieblas, nosotros andábamos mal. En mi caso yo había destruido todo, en mi caso mi orgullo, mi altivez y todo eso que el Señor aún sigue trabajando conmigo, hizo que yo estuviera fuera de su presencia. Pero por su misericordia, por su amor, porque nosotros clamamos a Dios, Él nos ayuda, Él nos ayudó para poder seguir adelante. Isaías capítulo 29, versículo 13 dice así la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? El Señor no quiere que tú vayas a Él porque está dentro de una estructura, porque se hizo de alguna manera algo para que tú te puedas acercar, sino Él te ha dado las instrucciones claras en la palabra de Dios, que cómo quiere Él tu corazón, cómo quiere Él que tú obedezcas, cómo quiere Él que tú te acerques con un corazón sincero y que tú puedas derramar ese corazón delante de Él, que tú puedas levantar, así como dice la palabra, tus manos en santidad y decir: Señor, aquí estoy alabando y glorificando tu nombre, reconociéndote a ti en todos mis caminos y pidiéndote que seas tú, Señor, derramándote en todos los corazones de mis hermanos, en todas aquellas personas que no te conocen, en mis familiares, y tú empieces ahí a levantar un clamor en un corazón correcto delante de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros estemos orando en todo momento, en todo tiempo, estemos constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tengamos siempre en cuenta los grandes hombres de oración: Daniel, David, Jesús y Pablo. Eran hombres de oración, con tribulaciones, con problemas, con gente que se levantaba en contra, y ellos pasaban tiempo de oración, tiempo con nuestro Señor en intimidad, con nuestro Dios, y ellos podían avanzar. Para mí es fácil, a lo mejor más fácil predicar o hablarles de la oración, pero orar es algo mucho más complicado. Es como el Señor me llevaba, que hay veces nosotros a principio de año, ya después que pasamos todo esto de fin de año y que comemos bastante, y el pavo y los guisos y los postres, y aumentamos unos kilitos, y entonces hacemos un propósito de inicio de año y vamos a ir al gimnasio. Voy a hacer mi rutina de todos los días, 1 hora, 2 horas haciendo ejercicio, y empiezas la primera semana y bajas esos kilitos, y ahí vas. A la segunda semana los gimnasios están llenos, todo enero, febrero, y en marzo ya están a la mitad, en abril ya nada más llegan 2, 3, y de repente ya no están llegando. Ya ese propósito de hacer ejercicio, de ese hábito, no se pudo cumplir. Así pasa con la oración. Cuando nosotros oramos, nos ejercitamos espiritualmente, nos hacemos fuertes
el enemigo no nos puede atacar tan fácil, pero nosotros empezamos orando, empezamos ayunando, pasa un mes, pasan 2 meses, empezó el Señor a usarte, empiezas a ver milagros, empiezas a ver que los hermanos dicen, wow, la unción de nuestro Dios está ahí en nuestro hermano, te empiezas a confiar, ya no te da tiempo, pues tienes tantas actividades que ya no te da tiempo, dejas de pasar tiempo con Dios y entonces ese fuego del Espíritu Santo en tu vida se apaga y terminas enfriándote, terminas fuera de la presencia de Dios y todo se viene hacia abajo. Por eso dice la palabra que nosotros debemos estar orando en todo momento. O sea que no es fácil, pero la oración nos va a ayudar que avancemos. Yo recuerdo que el primer libro, Primera de Samuel, empieza con una oración de Ana, cuando Ana derramaba, dice, su corazón delante de nuestro Dios, y es cuando le concede nuestro Dios el que tuviera un hijo. Pero en esa aflicción ella oraba, derramaba delante de Dios su corazón. Cuando nosotros estamos hoy día en aflicción, queremos, lejos de ir a la presencia de Dios, pasar a lo mejor tiempo en algo que le agrade a nuestra carne. A lo mejor comemos más, le metemos más postres, más pastel, más películas. Aquellos que están medios convertidos se empiezan a echar algunas copas. Aquellos que andan medio mal, pues empiezan a salir otra vez a hacer cosas que no agradan a Dios, pero nunca buscar de Dios. Y lo que Dios nos exhorta en su palabra es que nosotros oremos en todo momento y vayamos a Él, vayamos a su presencia en todo tiempo. Generalmente oramos a Dios cuando tenemos problemas, pero no desarrollamos ese hábito de poder tener un diálogo con Dios todos los días poder estar en su presencia, poder estarle preguntando a Él, poder estarnos fortaleciendo con Él. Mediante la oración nosotros recibimos sanidad, libertad, Él nos liberta, Dios nos guía, Él nos transforma. Nosotros hemos visto milagros de parte de Dios. Cuando oramos, el Señor responde esa oración y dice que por la fe esas personas sanan y nos gozamos, bueno, entra un gozo en nuestro corazón porque el Señor se manifiesta y somos testigos de lo que el Señor está haciendo. Pero tenemos que estar en oración en todo tiempo para que sea para honra y gloria de Dios. Hay una palabra que yo recuerdo que mi esposa la agarró así como que esta es para mí cuando estaban los problemas muy fuertes, y es la palabra de Jeremías 33:3. Ella lo relacionaba creo que al teléfono, porque también era como que marcabas en el celular 333 y entrabas y te daban ayuda por el plan que tenías en tu celular. Entonces ella dijo, mira que hay ayuda también en la Biblia, es Jeremías 33:3. Y dice así en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nosotros clamamos a Dios, nos postramos, Señor, ayúdame, y vamos con ese clamor y el Señor nos muestra cosas que nosotros no conocemos. En Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15, dice su palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Maravillosa palabra de Dios, que si nosotros creemos que si un familiar hoy día está enfermo, si alguien está pasando por un proceso de enfermedad, nosotros en fe
podemos ir, orar, y dice su palabra que el Señor lo va a levantar. Y no solo eso, dice que si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Pero todo esto es para el que cree, dice, para el que cree. ¿Sí? Él nos transforma en lo secreto. La palabra de Dios también dice en Salmos 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A Él le gusta, a nuestro Dios le gusta que nosotros lleguemos a Él en intimidad con un corazón correcto y en verdad. Que como dicen, si la regaste, le digas a Él, ¿sabes qué, Señor? Aquí ya me equivoqué, ya volví a caer, ya volví a hacer otra vez lo que no quería hacer. Ayúdame, Señor, y Él te va a ayudar, porque en lo secreto Él te va a hacer comprender esa sabiduría. Y fíjense que el diablo sabe que un hombre que ora se vuelve fuerte, por eso es que el enemigo nos ataca duro para que nosotros no pasemos tiempo de oración. Y la única manera de que tú desarrolles una vida de oración es orando. No hay otra forma más que tú vayas a Él todos los días, en todo tiempo, lo busques y desarrolles un tiempo de oración, avanzando, suplicando, clamando. Y yo sé que el Señor contesta la oración. Él ve nuestros corazones. Él sabe que nosotros solos no podemos avanzar. En Mateo 6 encontramos que Jesús enseña sobre la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Necesitas ir a Dios, necesitas pasar tiempo con nuestro Señor, necesitas clamarle a Él. La palabra de Dios nos dice cuándo orar. Por ejemplo, Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos orar en todo momento. La palabra de Dios nos dice dónde orar. Dice que cerrada nuestra puerta en privado, nosotros pasemos tiempo con nuestro Dios, que Él está ahí en lo secreto. Y el Padre que nos escucha, que está ahí en lo secreto, nos va a recompensar, dice, en lo público, pero tenemos que ir a Él en lo secreto. ¿Y cómo hacerlo? Mire, hay un modelo de oración. En la palabra nos dice cómo hacerlo en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. No es algo que nosotros tengamos que repetir, es un modelo donde nosotros nos enseña cómo poder llegar a Dios, y empieza dándole la posición que nuestro Dios tiene. La palabra dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y es en oración que nosotros llegamos a nuestro Dios, reconociendo que Él es nuestro Padre, que Él está en los cielos, reconociendo que necesitamos de Él todos los días. Necesitamos su palabra, necesitamos su Espíritu Santo, necesitamos su presencia. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cosas poderosas pasan. De lo que hemos leído hoy día,
la oración es poderosa. La oración nos ayuda para que podamos nosotros avanzar. No tenemos lucha contra personas, no tenemos lucha contra carne ni sangre. La palabra dice que son principados, que son potestades, son gobernadores de las tinieblas, que nuestra lucha no es con armas materiales, dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y lo único que necesitamos hoy para establecer su reino, para avanzar en obediencia a Él, para que nosotros no caigamos en pecado, necesitamos orar y llenarnos de su presencia y de su Espíritu Santo y poder ser como esa iglesia de inicio, esa iglesia en la cual el Espíritu Santo se movía de una manera sobrenatural. Yo hoy te quiero invitar a que hagamos una oración. Tal vez hoy te encuentres desanimado, a lo mejor hoy ya no quieres avanzar, la situación, los problemas, has dicho ya no quiero más, ya entra ese desánimo y como dice su palabra, desmayamos y no vamos a Él. Pero si nosotros clamamos a Dios, si hoy día levantamos un clamor juntos, si hoy levantamos nuestra oración a Él, yo sé que Él hará poderosos milagros en tu vida. Él restaurará todo eso que se había perdido y Él te volverá a poner en esa posición que el Señor quiere para este tiempo. Hagamos esta oración. Señor Jesús, reconozco que tú eres mi Dios y mi único Salvador, que nada puedo hacer sin ti, Señor. Me arrepiento por haberte ofendido y hoy decido tomarme de tu mano, pasar tiempo contigo, Señor, anhelarte en todo tiempo y que tú me guíes. Gracias, mi Dios, porque tú me levantas el día de hoy. Gracias, mi Señor, por esa presencia que tú me das. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Y hoy nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo, Señor, en ti, no en nuestras fuerzas, para alcanzar todo lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si tú has hecho esta oración, yo sé que el Señor, el Espíritu de Dios, redarguye en tu corazón y te va a levantar. Si lo hacemos como dice la palabra, con un corazón correcto, sincero, nos humillamos ante Él y decidimos caminar en sus estatutos, en sus mandamientos, en obediencia, el Señor va como un poderoso gigante delante de ti. Su palabra dice que Él es un escudo a tu alrededor, que ninguna arma forjada contra un hijo de Dios, y hay toda una protección para tu vida. Cree que el Señor va a cumplir esas promesas que te ha dado. Cree en Jesús, como dice su palabra, y serás salvo. Cree en Él, confiésalo con tu boca, cree en Él y verás las bendiciones derramadas de parte de nuestro Dios en tu vida. Gracias le damos a Dios porque Él nos permite hoy día, en medio de todo este desierto, en medio de todas estas pruebas, hoy poder compartir esta palabra. Yo te exhorto a que tú pases tiempo con nuestro Dios, que tú ores a Él, que pongas tu mirada en Él, que no la pongas en el hombre, que busques su presencia, que anheles pasar ese tiempo con nuestro Dios y que puedas llegar con ese corazón sincero. Yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús tu vida. Yo creo que se cumplirá cada una de las promesas que Dios te ha dado, y yo creo también que el Señor seguirá ayudándonos para llevar su palabra, para que podamos ser transformados por Él y para que podamos caminar con un corazón correcto. Gracias a nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y te deseo que pases una semana llena de bendición, que puedas ejercitarte en la oración, que puedas pasar tiempo con Él
y como dice su palabra, buscarlo de mañana me voy a postrar delante de Él, de mañana buscaré su rostro y de mañana buscaré agradarle a Él, ser transformado por Él. Y yo creo que ese corazón se va a derramar delante de Dios y cosas poderosas pasarán en tu vida para honra y gloria de nuestro Señor Jesús y para lo que Él va a hacer en este tiempo. Amén, amén, amén.